Este material grabado tiene el propósito de complementar y no de reemplazar su estudio personal y familiar de Ven Sígueme. Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la clase de Ven Sígueme con el hermano Andrés Hernández aquí en Edificados en Cristo SUD. Esta semana estamos también complacidos de compartir con ustedes una clase más de Ven Sígueme. La clase para esta semana comprende los días desde el 15 al 21 de septiembre. Comprende las sesiones de las 102 a las 105, cuyo título es, para este caso, tras mucha tribulación, vienen las bendiciones. Y quisiera, hermanos, empezar leyendo la introducción de esta parte del manual de Ven Sígueme, porque dice lo siguiente: los santos de Kirtland se sintieron acongojados al saber que sus hermanos y hermanas del condado de Jackson, Missouri, estaban siendo expulsados de sus hogares. Por tanto, debe haber sido alentador para ellos cuando el Señor declaró que la redención de Sion vendría por poder. Con esa promesa en el corazón, más de 200 hombres y unas 25 mujeres y niños se alistaron en lo que llamaron el campamento de Israel, que más tarde se conoció como el campo de Sion. La misión de este era marchar a Missouri y redimir a Sion. Para los miembros del campamento, redimir a Sion significaba restablecer a los santos a sus tierras, pero justo antes de que llegaran al condado de Jackson, el Señor le dijo a José Smith que disolviera el campo de Sion. Algunos de los miembros del campamento se sintieron confusos y molestos. Parecía que la expedición había fracasado y que las promesas del Señor no se habían cumplido. Sin embargo, otras personas lo veían de otra manera. Aun cuando los santos exiliados no recuperaron sus tierras y hogares, la experiencia sí brindó un grado de redención a Sion y sí vino por poder. Los miembros fieles del campo de Sion, muchos de los cuales más adelante llegaron a ser líderes de la iglesia, testificaron que la experiencia profundizó su fe en el poder de Dios, en el llamamiento divino de José Smith y en Sion. No solo en Sion, el lugar, sino en Sion, el pueblo de Dios. En vez de cuestionar el valor de esa tarea, que pareció haber sido infructuosa, aprendieron que la verdadera tarea es seguir al Salvador, aun cuando no entendamos todo. Es de esa manera que Sion finalmente será redimida. Bien, hermanos, entonces con ese contexto quisiera hablar un poco en cuanto a estas sesiones que van desde la 102 a la 105 y que podamos pues analizar un poco respecto a las buenas enseñanzas que tenemos para esta semana aquí en el Ven Sígueme. Bien, hermanos, bueno, hablando un poco respecto a la sesión 102, la sesión 102 es una acta de la organización del primer sumo consejo que tuvo la iglesia y habla particularmente de las funciones que tiene ese sumo consejo. En estas sesiones que vamos a leer hay unas que son muy tocantes al tema doctrinal y otras más al administrativo. Sin embargo, ambas cosas están de la mano y están unidas. Entonces quisiera destacar un poco que la sesión 102 y la sesión 104 en sí hablan en cuanto a temas más administrativos. Sin embargo, la sesión 103 y la 105 habla de revelaciones un poco más adaptadas al tema doctrinal y a lo que siempre es lo que más nos atrae, ¿no? Sin embargo, quiero destacar, reitero, que el tema administrativo en la iglesia es muy importante, más allá de que el tema administrativo no solamente consiste en contar nombres, en dar números y en tener, digamos, formas de hacer las cosas, sino que el tema administrativo es correspondiente al orden de los cielos. Dios es un administrador de los recursos y de los tiempos y de las formas en que las cosas deben de hacerse. Por consiguiente, no debemos de despreciar ese tipo de cosas. Lo administrativo es muy importante y lo administrativo también, y ambas cosas van de la mano unidas para poder lograr los propósitos de Dios. Así que quisiera, pues, como venía haciéndolo, mencionar un poco respecto a lo de la sesión 102, que es lo concerniente al sumo consejo. No mencionaré completamente la sesión, porque quiero enfocarme un poco más en la sesión 103 y 105 en este caso. Sin embargo, en la sesión 102 se habla de las responsabilidades del sumo consejo. El primer sumo consejo que tuvo la iglesia se organizó en
en Ohio el 17 de febrero de 1834 y la sesión 102 corresponde al acta de la organización del primer sumo consejo de la iglesia en Kirtland. Así que esta sesión como tal no es una revelación, sino más bien es el acta de lo que ellos hablaron y pactaron ese día para la organización del primer sumo consejo. Y hablaron respecto a las responsabilidades del sumo consejo, en donde se destaca principalmente la función de lo que en ese momento se llamaría los tribunales de la iglesia, que han venido cambiando el nombre para poder transmitir un poco más la verdadera finalidad que tiene el Señor con ellos. Como ustedes saben, los tribunales de la iglesia, y en este caso este sumo consejo, fue designado para tratar asuntos difíciles, asuntos que tenían que ver con la dignidad de los miembros, con su conducta y con el proceder de la iglesia. Recordemos que esos tribunales de la iglesia definían la condición de un miembro frente a la iglesia, frente a el comportamiento del mismo, las cosas que él pudiera haber hecho, y tenían como finalidad ayudarlo a arrepentirse. De hecho, hoy día es así igual. Mencionaré que el nombre ha ido cambiando, pues en principio se conocía como tribunales de la iglesia. Sin embargo, de por sí la palabra hablar de tribunal ya es algo bastante difícil, porque se asemeja mucho a la forma de entenderlo en el mundo. Un tribunal infunde temor más que amor. Y así fue que le han ido cambiando el nombre, y con el tiempo también se llamó consejos de amor, con el tiempo se llamó consejos disciplinarios, y hoy día se llaman consejos de membresía. Y ellos tienen como finalidad básicamente tres cosas: proteger a los inocentes de cualquier abuso, de cualquier maltrato, de cualquier forma que vaya contrario a las enseñanzas del Señor es uno. El otro es también proteger a la iglesia, salvaguardar el buen nombre de la iglesia y que éste permanezca digno, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y el tercero, que también es muy importante, los tres puntos son importantes, es el de ayudar al pecador a arrepentirse, que éste pueda encontrar el camino de regreso a Dios. Y es en lo que nos enfocamos, ¿no? No tiene un consejo disciplinario como se llamaba antes, o un consejo de membresía como se llama ahora, la finalidad de apabullar, aplastar o destruir a un miembro que se ha equivocado, sino que antes bien el propósito es el de ayudarlo a reconciliarse con el Señor. Es una muestra de la misericordia de Dios que tiene para nosotros, es darle una segunda oportunidad de empezar desde cero, de poder volver a limpiar su alma de tal manera que pueda gozar de la comunión del Espíritu Santo y de la restauración de todas las bendiciones que el Señor tiene para ese caso, o para él, para cada uno de sus hijos. Los consejos de membresía, pues en los manuales de la iglesia cada uno de ustedes puede leer. No creo que sea necesario que abarquemos demasiado tiempo. Diré también que pueden tener tres resultados básicamente. Pueden haber suspensión de derechos, puede haber lo que se llamaba antes como excomunión, que es una oportunidad para que el miembro vuelva a través de las aguas del bautismo a prepararse, o puede ser que también estos tribunales sean para restituir derechos a hermanos que antes se les ha puesto una medida disciplinaria cuyo propósito, reitero, siempre es la posibilidad de que la persona pueda reconciliarse con el Señor. Y en estos casos, a estas personas que pueden estar en estas situaciones, el objetivo es brindarles aún más amor, no señalarlos. Ninguno de nosotros es quien para señalar a nadie ni juzgar, sino que el Salvador Jesucristo es el único. Y a través de las llaves que tiene el presidente de estaca o en los distritos del presidente de misión, se pueden realizar ese tipo de consejos. Así, hermanos, que básicamente eso es lo que quería decir. Además de que el sumo consejo, el primer sumo consejo que hubo, no era exactamente igual a los sumos consejos que ahora encontramos en las estacas, aunque sin embargo sí tienen similitudes, y la mayoría de las cosas que hacían también se hacen ahora. En Doctrina y Convenios se menciona que en un consejo disciplinario se eligen o se elegían seis hombres para ayudar a velar porque los intereses del acusado, como se decía en ese momento, la persona que en ese momento era el transgresor, se pudieran cuidar y velar por él, así como otros seis que se encargaban de velar por los intereses de que el buen nombre de la iglesia se mantenga, de analizar esos aspectos.
y se sentaba la primera presidencia, que el primer consejo, sumo consejo, era presidido por la primera presidencia, en eso hay una diferencia con el de ahora, que el de ahora es presidido por el presidente destaca, y también el presidente de misión en los distritos y ramas organizan, hacen las veces para organizar ese tipo de consejos. El tal es que se sentaban 6 miembros del sumo consejo a un lado, 6 miembros al otro lado. En un lado estaba la presidencia de, de la primera presidencia, en este caso también la presidencia de la estaca, y al otro lado estaba la persona a la que se estaba ayudando a arrepentir. Y básicamente esas eran las funciones, y se elegía las funciones del foro de los sumos sacerdotes, se elegía por azar, a quien le correspondía par o impar, ya fuera para, digamos, acusar, no en términos de que, como dice el mundo, de quererlo juzgar, no, pues de analizar esa parte y los otros de defender. Y era lo que se hacía. Es muy semejante a lo que se hace hoy día. Pero quiero recalcar, hermanos, que no debemos temer o ver estos consejos como algo terrible, porque básicamente es la única forma como nosotros podemos restaurar nuestra comunión con el Espíritu y volvernos a reconciliar con el Señor a través de esos consejos y ejecutando las llaves que estos líderes en este caso tienen para ayudarnos. Así que lo que quería leer sobre la sesión 102, recalcar también que en la biblioteca del Evangelio se encuentra registrado el manual de instrucciones de la iglesia, en donde nosotros cualquier miembro puede leerlo y enterarse sobre cómo se hacen esos consejos y cuál es su finalidad. Quisiera pasar también un poco a la sesión 103 de Doctrina y Convenios, analizar un poco la doctrina que hay allí. Esta sesión se dio el 24 de febrero de 1834, ¿no? Se recibió esta revelación después de que Parley, Pipra y Lyman White llegan a Kirtland, en Ohio, procedentes de Missouri, para hablar con el profeta en cuanto al alivio de las tribulaciones de los santos y la restauración de estos a sus tierras en el condado de Jackson. Ellos llegan bastante preocupados por las cosas que habían pasado, por las circunstancias que estaban viviendo, porque recordemos que los santos habían sido echados de sus tierras que habían adquirido, que eran de su propiedad, y habían por los populachos, y entonces se encontraban en las riberas del río Missouri en sus tiendas carpas, congelándose en las dificultades del clima y sufriendo porque los habían pues desplazado, alejado de sus tierras y amenazaban con matarlos. De hecho, a muchos ya los habían matado. Comentábamos la clase pasada que habían mujeres que habían sido violadas por estos populachos, que eran grupos de hombres armados y que eran muy terribles, muy faltos de amor, muy agresivos. Entonces se le comenta al profeta sobre esa situación, y quisiera leer también entonces la sesión 103, empezar por los primeros versículos, porque dice así: de cierto os digo, en el primer versículo, de cierto os digo, mis amigos, he aquí os daré una revelación y mandamiento para que sepáis cómo obrar en el desempeño de vuestros deberes concernientes a la salvación y redención de vuestros hermanos que han sido esparcidos en la tierra de Sion, expulsados y heridos por la mano de mis enemigos, sobre quienes derramaré mi ira sin medida en mi propio tiempo, porque los he tolerado hasta ahora para que lleguen al colmo, para que llegue al colmo la medida de sus iniquidades y se llene su copa, y para que aquellos que llevan mi nombre sean afligidos una corta temporada con una grave y penosa aflicción, porque no escucharon del todo los preceptos y mandamientos que les di. Bien, mis hermanos, y yo allí quisiera resaltar básicamente lo que dice en el último versículo que leí, porque no escucharon del todo los preceptos y mandamientos que le di, y mandamientos que les di. Y es como el Señor explica, expone y les revela, les recuerda, y es a causa de la desobediencia o de la obediencia parcial que este tipo de penalidades sobrevinieron sobre ellos, cayeron sobre ellos. Y es porque ellos no obedecieron a cabalidad las cosas que el Señor les mandó a hacer. Por ejemplo, la ley de consagración no la vivieron como se les mandó a hacerlo. Así que el Señor entonces destaca que es a causa de la obediencia parcial. Y quisiera mencionar que es muy importante el hecho de que nosotros obedezcamos con exactitud. A veces nosotros
obedecemos algunos mandamientos porque son los que nos parecen un poco más agradables quizás, o porque son los que nos queda más fácil de guardar, o van más con nuestra situación actual, con nuestros gustos y preferencias, pero nos dificulta guardar otros, porque consideramos que quizás no van acorde a nuestro pensamiento, a nuestra cultura, idiosincrasia, y un sinnúmero de cosas que pueden levantarse como obstáculos frente a la obediencia que deberíamos tener. Así que somos selectivos con los mandamientos del Señor y obedecemos de manera parcial. Y si casi estamos comprometidos con el Señor, casi entonces seremos bendecidos, porque Él ha dicho que si nosotros no obedecemos, ninguna promesa tendremos en cuanto a recibir las bendiciones que Él ha prometido para nosotros. Así que destacar eso. Y siguiendo con la lectura, versículo 5 en adelante, pero de cierto os digo que he promulgado un decreto que han de realizar los de mi pueblo si desde esta misma hora escuchan el consejo que yo, el Señor su Dios, les daré. He aquí, empezarán a prevalecer en contra de mis enemigos desde esta misma hora, porque yo lo he decretado, y esforzándose por observar todas las palabras que yo, el Señor su Dios, les declare. Jamás cesarán de prevalecer hasta que los reinos del mundo sean sometidos debajo de mis pies y sea dada la tierra a los santos para poseerla perpetuamente. Pero si no guardan mis mandamientos, ni procuran observar todas mis palabras, los reinos del mundo prevalecerán en contra de ellos, porque fueron puestos para ser una luz al mundo y ser los salvadores de los hombres. Y por cuanto no son salvadores de hombres, son como la sal que ha perdido su sabor y entonces no sirve sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Resulta curioso que ellos llegaron a Missouri y se encontraron con muchos hombres violentos que estaban en malos caminos y habla de que ellos eran pues la sal de esa tierra, quienes habían sido llamados para rescatar incluso esa gente y que ellos conocieran estas verdades. Sin embargo, a causa de su desobediencia no tenían el poder para poderlo hacer, como la sal que ha perdido su sabor y entonces ya en adelante qué se puede hacer con ella si no es botarla. Y habla entonces sobre cómo los reinos pudieron prevalecer en contra de ellos a causa de su desobediencia. Y eran los reinos del mundo, los cuales estaban representados en este momento por los grupos armados llamados populachos. Es interesante que el Señor destaque esto y hable acerca de la importancia de la obediencia y cómo las promesas están enmarcadas y condicionadas siempre a la obediencia. A partir del 11 tenemos lo siguiente. Mas de cierto os digo, he decretado que vuestros hermanos que han sido esparcidos vuelvan a las tierras de su herencia y edifiquen los lugares asolados de Sion. Porque tras mucha tribulación, como os he dicho en un mandamiento anterior, viene la bendición. He aquí, esta es la bendición que he prometido después de vuestras tribulaciones y las de vuestros hermanos. Vuestra redención y la redención de vuestros hermanos, sí, su restauración en la tierra de Sion para establecerse y nunca más ser derribados. Hermanos, tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Nosotros por lo general nos sentimos incómodos cuando estamos en medio de la tribulación. Nadie ve la tribulación o por lo general no tendemos, al menos no de manera espontánea, a ver la tribulación inmediatamente nos llega como algo agradable, porque no es deseable pasar por dificultades. Sin embargo, la tribulación tiene como propósito prepararnos para las bendiciones, tiene como propósito ayudarnos a tener experiencias y eso lo vamos a ver más adelante en esta clase. Así que necesitamos entender, hermanos, entonces que la tribulación hace parte de la forma o del camino que nuestro Padre Celestial prepara para bendecirnos. Y mire lo que dice en el 15. He aquí os digo, la redención de Sion tiene que venir por poder. Por tanto, levantaré a mi pueblo un varón que los guiará como Moisés guió a los hijos de Israel. Bien, y muchos se han preguntado sobre a quién se refiere, ¿no? Y en esta misma parte es claro lo que el Señor dice aquí, porque en el 19 dice, no desmaye pues vuestro corazón, porque no os digo, como dije a vuestros padres, mi ángel subirá delante de vosotros, pero mi presencia no.
sino que a vosotros os digo, mis ángeles subirán delante de vosotros y también mi presencia, y con el tiempo poseeréis la buena tierra. De cierto os digo que mi siervo José es mi hijo, es el hombre a quien compararé con el siervo al cual el Señor de la viña habló en la parábola que os he referido. Recordemos que hablamos de la parábola la semana pasada. Así que es José Smith el que iba a guiar este pueblo. De hecho, ya previamente en las escrituras se había dicho que se le iba a dar poder a José Smith para que guiara el pueblo cual si fuera Moisés. A partir del versículo 22 tenemos también entonces, hermanos, por consiguiente, diga mi siervo José es mi hijo a la fuerza de mi casa, a mis jóvenes, a los de edad madura, congregados en la tierra de Sión, en la tierra que he comprado con dinero que se me ha consagrado, y envíen todas las iglesias hombres sabios con sus fondos, y compren terrenos como se los he mandado. Y si mis enemigos os acometen para echaros de mi buena tierra, que yo he consagrado para hacer la tierra de Sión, sí, de vuestras tierras, después de estos testimonios que me hayáis traído contra ellos, vosotros los maldeciréis. Bien, entonces hermanos, qué gran promesa es que el Señor nos diga que si nuestros enemigos nos atacan y si ellos continúan con esa intención de destruirnos, entonces Él nos autoriza a nosotros para que podamos incluso pedir que a través del poder de Él, los juicios de Él vengan sobre ellos. En el 27 leemos, ningún hombre tema dar su vida por mi causa, porque quien dé su vida por mi causa la hallará de nuevo, y el que no esté dispuesto a dar su vida por mi causa no es mi discípulo. Hermanos, con mucha frecuencia nosotros cuando nos hablan de dar la vida, pues por la causa, como es algo que en estos días no estamos viviendo y es algo que no se está viendo, salvo en contadas excepciones, nosotros tenemos a ver eso como algo muy por allá, muy histórico, muy, digamos, parece fílmico, parece cinematográfico, algo que no va a pasar, ¿no? Pero nosotros debemos de enfocarnos en nuestro propio contexto. Cuando se habla de dar la vida la vida por la causa del Señor, no necesariamente podemos referirnos a morir. Es posible que a ustedes y a mí no se nos pida morir por la verdad del Evangelio. Es posible que sí, pero lo más posible es que no. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para dar la vida? Lo mejor que podemos hacer es vivir para el Evangelio, vivir para estas verdades, y entonces es la manera como nosotros damos la vida, estando dispuestos a seguir al profeta en todas las instrucciones que Él nos dé y a vivir nuestra vida conforme a los dictados que el Señor tiene para nosotros, que deben de ser los mismos dictados de nuestra propia conciencia. Es permitir que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre. El versículo 36 dice, toda victoria y toda gloria os es realizada mediante vuestra diligencia, fidelidad y oraciones de fe. Hermanos, toda victoria y toda gloria os es realizada mediante vuestra diligencia, fidelidad y oración de fe. Analicemos estos tres aspectos, ¿no? Porque requiere diligencia, fidelidad y oraciones de fe para que podamos alcanzar las victorias. Quizás ahora no enfrentemos populachos, o tal vez sí. Quizás no sea ese nuestro problema. Quizás, hermanos y hermanas, el problema que nosotros estemos enfrentando sea desempleo, sea problemas de salud, sea la disolución familiar, sea hijos que van por mal camino, amigos que están enfermos y nos preocupan, o las amenazas de la seguridad, bueno, los distintos problemas que enfrentamos, sociales, económicos, los problemas políticos. Pero entonces el Señor ha dicho que toda victoria que logremos en ese y en cualquier problema que nosotros tengamos, solamente la podemos obtener o se realiza mediante nuestra diligencia, fidelidad y oraciones de fe. Recordemos que la diligencia es un esfuerzo constante y valiente, particularmente en las cosas del Señor. La fidelidad es la capacidad de permanecer firmes en los convenios que hemos hecho con el Señor. Y las oraciones de fe es la forma como nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Como elevamos nuestras súplicas, estamos dispuestos a recibir su revelación para que de esa manera podamos saber cómo conducirnos a través de los senderos que vivimos, caminos que
como los profetas han dicho, en estos postreros días son peligrosos. Pasemos bien entonces también, mis hermanos y hermanas, a la sesión 104. La sesión 104 habla acerca de la orden unida y también tiene conceptos bastante administrativos. Tiene varios versículos que hablan, así que voy a leer unos pocos y analizamos este tema. Bueno, destacando que la orden unida correspondía a ese mandato que le había dado el Señor de unirse en una orden para poder ayudar y proteger a los pobres, para distribuir tierras, para que los pobres tuvieran un soporte y pudieran tener heredades. Bien, el versículo 13 dice, porque conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre responsable como mayordomo de las bendiciones terrenales que he dispuesto y preparado para mis criaturas. Yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías, y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, pero es preciso que se hagan a mi propia manera. Y he aquí esta es la forma en que yo el Señor he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados y los ricos sean humildes, porque la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas y he aquí y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Muchas cosas que analizar aquí. El Señor nos ha puesto responsables, por mayordomos responsables sobre las cosas que Él nos da. Y en la actualidad, ¿cuáles serían esas cosas, hermanos? Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro vehículo, nuestra familia, nuestro llamamiento, todas las responsabilidades que tenemos, incluso el ser hermanos y hermanas ministrantes. Todas esas responsabilidades. Y Él requiere que nosotros nos comportemos como mayordomos responsables, es decir, que cuidemos de esas cosas que Él ha puesto a nuestra disposición y que nos ha encargado cuidar. Él dice, hablando un poco en cuanto a las cosas temporales, que Él extendió los cielos y formó la tierra, hechura de sus propias manos, y de todas las cosas que en ellos hay son de Él. Así que Él es el creador de todo y todas las cosas están a cargo de Él. Y dice que tiene como propósito abastecer a sus santos. Abastecer a sus santos. Con demasiada frecuencia encontramos muchas necesidades en Sion, a lo largo de Sion, en toda la iglesia en el mundo, donde hay personas necesitadas de muchas maneras, y dice que es mi propósito abastecer a mis santos porque todas las cosas son mías. Ahí yo quisiera hacer también un comentario respecto al programa de bienestar de la iglesia. La iglesia tiene un programa de bienestar en donde se puede ayudar a las personas a través de las ofrendas de ayuno para que puedan salir adelante en momentos de dificultad, para que puedan satisfacerse necesidades. Sin embargo, el Señor nos ha hablado de la autosuficiencia, y la autosuficiencia está directamente relacionada con el albedrío moral. El Señor no quiere que una persona sea autosuficiente solo porque tenga todo. Pues hay personas que pueden tener todo, y quisiera que analicen esto conmigo. Hay personas que pueden tener todo, pero al mismo tiempo no ser autosuficientes. Les explico por qué. Porque se trata de que uno pueda proveer para uno mismo. Y hay personas a las que todo se lo pueden dar, ¿no? El Señor desea que seamos agentes. Es decir, Él quiere que actuemos más de lo que se actúa sobre nosotros. Y cualquier circunstancia, cualquier situación que haga que nosotros dejemos de actuar, nos convierte en objetos. Es decir, nos roba el albedrío. Y es lo mismo que Lucifer ha tratado de hacer desde antes de que viniéramos a esta tierra, robarnos el albedrío moral. Así que por eso nosotros debemos de esforzarnos por mirar siempre hacia nosotros primero para poder alcanzar las cosas. Y en eso consiste la autosuficiencia. No porque el Señor quiera señalarnos y decirnos, no, es que tú lo tienes que hacer, sino porque es necesario que lo hagamos, porque es así como ganamos las experiencias que nos preparan para llegar a ser verdaderos agentes. Y vamos a ver un poco ahorita cómo las experiencias nos ayudan, ¿no? Entonces quería mencionar eso. Dice que la tierra está llena y hay suficiente y de sobra. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que hay mucha pobreza, que no hay nada, que hay escasez? Pero el Señor nos dice lo contrario. La tierra está llena y de sobra. Entonces, Él desea bendecirnos, pero conviene que sea de acuerdo a su propia manera, hermanos y hermanas. Que nosotros hagamos las cosas que necesitamos hacer, que nos preparemos, que estudiemos, que desarrollemos atributos que nos permitan ser proveedores, que podamos tener los ingresos que necesitamos a través
en nuestros conocimientos. Entonces Él desea que seamos así. Y también nos dice en el 18, de manera que si alguno toma de la abundancia que he creado y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento. Bien, hermanos, entonces, de destacar que si bien todos estamos en el camino de la autosuficiencia, pobres y necesitados siempre habrán. De hecho, una persona autosuficiente en algún momento puede ser necesitada, porque puede enfermar, puede tener cualquier circunstancia. Y Él nos ha mandado que seamos generosos. Así que necesitamos también ser generosos en las ofrendas de ayuno para ayudar a esas personas. Generosos en donar nuestro tiempo para enseñar nuestros talentos a otros, para que ellos también puedan ser bendecidos. Y básicamente eso quería mencionar sobre el tema de la orden unida. Y deseo pasar también ahora entonces a la sesión 105, que es la parte que habla acerca del el campo de Sion, ¿no? Porque el Señor, una vez que José Smith se entera pues de todas las cosas que estaban pasando y en ese momento el Señor le revela que debe ir a redimir a Sion. Y entonces él le dice a quienes le acompañan que deben de ir. Y los hermanos aprueban y sostienen el mandato que el Señor le ha dado a José Smith y están dispuestos. Entonces deben de reunir un ejército, ¿no? Digamos un grupo de personas. Y primero les dice que reúnan unas 500, 300 y finalmente reúnen más o menos unas 200 personas que van con él y deben de marchar hasta la tierra de Sion. Y este camino es a pie. Y durante el camino, pues imagínense, más de 1000 kilómetros a pie son momentos en los cuales las personas pasan por muchas dificultades. Ya en otras experiencias de travesías así se habían visto cómo se generan conflictos en los mismos hermanos. Y entonces no fue la excepción. Empezaron a haber problemas a causa de la escasez del agua, porque la comida no era buena, porque estaban cansados. En alguna oportunidad se quedaron sin agua y el profeta José oró al Señor y cavó en tierra y empezó a salir agua, que fue considerado, todos lo consideraron un milagro del Señor y se regocijaron de la misericordia que el profeta había tenido para ellos al suplicar, para con ellos, al suplicarle al Señor que les diera agua. Y por eso él hizo, pues se cavó en la tierra para poder obtener este preciado líquido. Y se preservaron y siguieron en su travesía a pie y a lo largo del camino hasta que llegaron a las riberas del río Missouri. Pero cuando llegan allí ocurren algunas cosas y antes de mencionarlas quiero leer un poco, porque el versículo 1 dice así: de cierto os digo, a vosotros que os habéis congregado para saber mi voluntad en cuanto a la redención de mi pueblo afligido. He aquí os digo que si no fuera por las transgresiones de mi pueblo en lo que a la iglesia respecta y no a individuos, bien habrían sido redimidos ya. Pero he aquí, no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requerí de sus manos, sino que están llenos de toda clase de iniquidad y no dan de sus bienes a los pobres, ni a los afligidos entre ellos, como corresponde a los santos, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley de un reino celestial, y no se puede edificar a Sion sino de acuerdo con los principios de la ley de un reino celestial, de otra manera no la puedo recibir, y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester por las cosas que padece. Bien, quiero que desglosemos un poco estos versículos, porque dice que la razón por la cual Sion no había sido redimida, y lo hemos estado viniendo a decir, es la desobediencia. Y dice que no han aprendido a ser obedientes en las cosas que requirió de sus manos, porque no van a los pobres. Primeramente, el Señor les había pedido vivir la ley de consagración y no lo hicieron. Empezaron a crearse problemas por terrenos, conflictos que ya conocemos de antes, y en la orden unida ocurría lo mismo en la orden unida, porque muchos no estaban consagrando para los pobres como el Señor había dicho que se hiciera. Y hoy día podríamos comparar que ocurre también lo mismo, ¿no? Porque el Señor nos ha mandado ser generosos en las ofrendas de ayuno y muchas veces el obispo no recibe de nosotros
tanto como debería recibir, porque mucho más podríamos dar para los pobres. Además, no estaban preparados de acuerdo a la unión del reino celestial. Y quiero repasar o quiero poner énfasis en el versículo 4 y el 5. Dice, ni están unidos conforme a la unión que requiere la ley de un reino celestial. Y no se puede edificar Sión sino de acuerdo con los principios de la ley del reino celestial. De otra manera no la puedo recibir. En otras palabras, ellos todavía no habían entrado al templo. Todavía no habían decidido sus investiduras. El Señor está refiriendo a hombres, mujeres investidos y sellados que continúan fieles, familias eternas. Entonces eran los convenios de la investidura para hombres y mujeres, así como los sellamientos que el Señor requería de ellos, que se hicieran primero, recibir su investidura, para que pudieran estar más preparados para hacer estas cosas. Y dice en el versículo 9, por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo, me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sión, para que ellos mismos se preparen y mi pueblo sea instruido con mayor perfección y adquiera experiencia y sepa más cabalmente lo conveniente a su deber y a las cosas que de sus manos requiero. Yo les estaba contando que ellos iban por su travesía hasta que llegaron a la ribera del río Misuri, entre dos ríos, no recuerdo el nombre del otro, y allí el Señor les mandó detenerse, le mandó al profeta que se detuvieran, y bueno, mientras estaban allí, cerca a una capilla de otra religión, vinieron unos hombres, y esos hombres amenazaban con que en el atardecer vendrían con 200 o 300 hombres más para matar a todos los santos que se encontraban en esa parte, a todo el campamento. Así que ellos se quedaron allí y en la noche se soltó una gran tormenta, justo cuando venían esos hombres. Y esa tormenta hizo que el nivel del río subiera más de 10 metros, 12, 13 metros si no estoy mal, impidió pues que pudieran pasar estos hombres inicuos que querían, el populacho que quería destruirles a ellos. Y allí entonces se verificó cómo el Señor les había bendecido. Quiero decir que cuando esto pasa es cuando José Smith les dice, luego de que ellos se regocijen por ver la mano del Señor, les dice que ya no entrarán en guerra porque se habían venido preparando cual si fueran un ejército, incluso tenían un comportamiento militar y todo, y hacían prácticas de tiro para enfrentar a estos hombres que habían desalojado de sus tierras a los hermanos en Sion, y ellos estaban preparados para enfrentarse a la batalla. Y cuando el profeta les dice que no habría guerra, que el Señor le había mandado que no lo hicieran, entonces muchos se sintieron decepcionados y pensaron que había sido en vano toda la travesía y se enojaron. Entonces el profeta les dice que si continúan con esa actitud, entonces el Señor les castigaría, y dijo que de cierto les castigaría. Al día siguiente o pocos días después cayó una gran epidemia, creo que era de cólera, sobre todas las personas que estaban en el campamento, y lo que dejó como saldo que aproximadamente 68 personas enfermaron y unas 14 murieron. Unas 14 personas murieron. Por consiguiente, el Señor les castigó a causa de la desobediencia, porque primero habían renegado a causa de la comida, hubo conflictos entre ellos en donde se agredieron, y además de eso también no aceptaron o acataron el consejo del Señor. Dice en el 11, y esto no puede llevarse a cabo sino hasta que mis élderes sean investidos con poder de lo alto, pues he aquí he preparado una magna investidura y bendición que derramaré sobre ellos, si son fieles y siguen siendo humildes delante de mí. De modo que me conviene que mis élderes esperen un corto tiempo la redención de Sion, porque he aquí no exijo de sus manos que peleen las batallas de Sion, pues como dije en un mandamiento anterior, y así cumpliré, yo pelearé vuestras batallas. El Señor les había prometido que Él pelearía sus batallas, y les había indicado que no debían de airarse, ni llenarse de rencor. Quiero citar en esta parte, el presidente Russell M. Nelson nos ha hablado sobre ser pacificadores. El presidente Nelson dijo, la ira nunca persuade, la hostilidad no edifica a nadie, la contención nunca lleva a soluciones inspiradas,
Desgraciadamente, en ocasiones vemos comportamientos contenciosos incluso en nuestras propias filas. Oímos hablar a personas que denigran a sus cónyuges e hijos, y aquellas que usan los arrebatos de ira para controlar a los demás, y de aquellos que castigan a los miembros de su familia dejando de dirigirles la palabra. Oímos hablar de jóvenes y niños que acosan a otros y de empleados que difaman a sus colegas. El mensaje del Salvador es claro: sus verdaderos discípulos edifican, elevan, alientan, persuaden e inspiran. Por muy difícil que sea la situación, los verdaderos discípulos de Jesucristo son pacificadores. Bien, hermanos, entonces el llamado del Señor es a ser pacificadores. Él ha dicho que Él peleará nuestras batallas. Nuevamente reitero que con esto no estamos diciendo que necesitemos o estemos obligados a soportar los abusos, porque no es así. Pero sí nos llama el Señor a que no dejemos que nuestros corazones se llenen de ira, que la contención nos tome el corazón, porque el espíritu de contención no es de Dios, sino que es del diablo. Es Él quien irrita los corazones de las personas para que contiendan con ira unos con otros. Y quiero recalcar que si el pueblo hubiera sido fiel, el Señor les hubiera dado incluso el poder para hacer que muchos de estos populachos además se convirtieran al Evangelio, cambiaran su proceder, porque ellos eran la sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde su sabor, la sal entonces ya no sirve para otra cosa sino para ser desechada. Así que el Señor peleará nuestras batallas. Esa es la promesa que Él nos ha hecho. El campamento de Sion retornó nuevamente a su origen, y muchos consideraron que había sido tiempo perdido, consideraron que lo que habían hecho no tenía ningún sentido. En el versículo 31 dice: pero primero hágase mi ejército muy numeroso, y santifíquese delante de mí, para que lleguen a ser resplandecientes como el sol, claro como la luna, y sean sus pendones imponentes a los ojos de todas las naciones, para que los reinos de este mundo se vean constreñidos a reconocer que el reino de Sion es de hecho el reino de nuestro Dios y su Cristo. Sujetémonos pues a sus leyes. De cierto os digo que es oportuno que los primeros élderes de mi iglesia reciban su investidura de lo alto de mi casa, la cual he mandado edificar a mi nombre en la tierra de Kirla. Bien, hermanos, el Señor entonces nos ha mandado les mandó a ellos que se prepararan en el templo, tal cual como lo hace con nosotros. Y refiriéndome un poco a los pacificadores, tal cual como lo mencionaba el presidente Nelson, el versículo 38 al 40 nos dice: de nuevo os digo, proponed la paz, no solo a la gente que os ha afligido, sino a todos. Izad un pendón de paz, y proclamad la paz hasta los extremos de la tierra. Proponed la paz a los que os han afligido, conforme a la voz del Espíritu que esté en vosotros, y todas las cosas orarán juntamente para vuestro bienestar. El Señor entonces les recordó eso, y muchos, reitero, consideraron que el campamento de Sion había sido un fracaso, una pérdida de tiempo. Bueno, Brigham, Sin embargo, Brigham Young declaró: con este viaje inútil. no cambiaría esas vivencias con el profeta ni por todo el oro de No cambiaría este esa condado. experiencia con el profeta por Brigham Young todo sabía el lo oro de este importante que habían condado. sido los aprendizajes con los cuales el Señor les había bendecido. Prontamente entonces se organizaría también el primer quórum de los 12 apóstoles, del cual 9 de los hombres que habían participado del campamento de Sion hicieron parte como apóstoles del Señor, así como el primer quórum de los 70, de los cuales sus 7 presidentes, miembros de la presidencia del primer quórum, hicieron parte también de hermanos que habían participado de ese campamento. Más tarde Brigham Young también llegó a ser apóstol y profeta del Señor, y él también había participado del campamento. Y podemos ver cómo el Señor prepara a su pueblo. El Señor necesitaba básicamente era organizar el quórum de los 12 apóstoles, pero Él no podía organizarlo sin poder probar a estos hombres y poder darse cuenta si estaban dispuestos a dar incluso su vida por Él. Y eso fue lo que ellos hicieron, demostraron que estaban dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio. Y eso los preparó para ser apóstoles y profetas, para ser setentas, para grandes cargos de liderazgo. Y es la forma como nos prepara.
Así fue que el Señor lo hizo con el profeta nuestro padre Abraham, a quien le mandó sacrificar su hijo Isaac, el cumplidor de las promesas de que el Señor le había hecho, a quien le dijo que sería padre de muchedumbres. Sin embargo, le mandó matar a su único hijo. Y cuando ya él lo iba a sacrificar, entonces vino un ángel y le dijo, ya, todo está listo. Y el Señor pretendía probarlo. Entonces es lo mismo que él hizo con ellos. Les probó a través de esta travesía si estaban dispuestos a darlo todo por él. Y es lo que hace él por nosotros, probarnos y permitir que nosotros le podamos demostrar si estamos dispuestos a entender que tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Que si hemos de desear las bendiciones que él tiene para nosotros en la eternidad, también hemos de aceptar, hermanos y hermanas, hemos de aceptar las pruebas que él nos da a fin de podernos bendecir. Que si hemos de pretender tener sus bendiciones por tiempo y eternidad, hemos de aceptar su corrección, su disciplina, para que a través de ella nos moldee y nos ayude a arrepentirnos, a corregirnos y a volver a tener la paz que Él siempre desea darnos conforme a la presencia y al don del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles por el tiempo que me han dispensado hoy. Quiero compartir mi testimonio con ustedes, invitarles a que se suscriban al canal y que puedan ver todos los programas que estamos haciendo. Queremos crear muchas más cosas para ustedes porque deseamos llegar a muchas personas y bendecirles como otras personas bendicen nuestras vidas a través de un servicio caritativo, a través de nuestro tiempo y nuestra bondad. Y les agradezco por poder compartir y suscribirse. Envíen ese mensaje a sus amigos. Yo sé que el Salvador Jesucristo vive y que nos ama, que Él siempre está dispuesto a pelear nuestras batallas, que camina a nuestro lado, que Él puede ayudarnos en cualquier circunstancia que estemos, sin importar el grado de dificultad que enfrentemos, si tan solo estamos dispuestos a cumplir sus instrucciones, cumplir con sus mandamientos. Y si podemos hacer eso, entonces Él hará que las cosas débiles sean fuertes para nosotros. Él bendecirá nuestras vidas y peleará nuestras batallas y pondrá a nuestros enemigos, los que en realidad son sus enemigos, por debajo de nuestros pies, para que podamos dominarlos y sojuzgarlos. Y por qué no, con un espíritu de amor incluso ayudarlos a arrepentirse y a seguir el camino correcto, el camino del Evangelio. Que tengan un feliz domingo y que esta semana puedan estudiar bien estas escrituras y bendecirse con ellas. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias hermanos, entonces les espero la próxima semana y que tengan un feliz día de reposo. Chao. En la tierra de abundancia se oyó un dulce resonar. Una voz del cielo hablaba, su amor quiso revelar. No era rayo ni estruendo, mas su eco penetró. Y al oírla todo el pueblo con asombro se postró. He aquí a mi Hijo amado, en quien yo me complazco hoy. Escuchar su santa voz. Venid a Él, venid a Dios. Desde el cielo descendiendo con su manto de esplendor, Jesucristo el Redentor mostró huellas de su amor.